El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó: ¿No está escrito en su ley: yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama a dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, créanla a las obras, para que pueda comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos que reconocer que ciertamente uno de los profetas que más problemas, más dificultades, más enemigos tuvo en la historia del pueblo de Israel es precisamente Jeremías. Y es entendible, puesto que, pues bueno, su manera de predicar, sus palabras, su mismo comportamiento, sus mismas actitudes, pues en el fondo era un fuerte cuestionamiento a la manera de vivir y de actuar de todos los demás. Digo, quizás no era necesario tantas palabras, su misma manera, su mismo ejemplo, su mismo testimonio, cuestionaba a todos en la manera como ellos vivían, como ellos actuaban. Importante, hermanos, porque esto nos lleva a entender por qué en muchas ocasiones la iglesia es tan atacada. Y no me refiero a los defectos y errores que ella comete, sino en el fondo a su mensaje, sino en el fondo al mismo testimonio de tantos hermanos que en el ámbito de la vida de la fe verdaderamente son expresión y rostro de Cristo en este mundo. Pero bueno, como decía, hermanos, quizás los enemigos de Jeremías, pues a lo mejor eran muy identificados en cuanto a gentes de poder, gentes que cuestionaban su misma manera de vivir, pero tenemos que reconocer que sobre esos enemigos físicos existe un enemigo más poderoso, y es precisamente el enemigo que atenta constantemente sobre la realidad de este mundo, y eso es precisamente el pecado. Quizás en el fondo, como cristianos, pues no nos preocupamos tanto al daño o a la muerte física que se puede ocasionar, porque en el fondo, pues nosotros tenemos la conciencia firme de la participación del reino de los cielos, pero ciertamente no podemos dejar de lado al temor que se experimenta ante la realidad del pecado, ¿verdad? Porque bueno, ciertamente como Cristo lo advertía, pues eso sí nos puede llevar a la muerte eterna. Y es ahí donde en el fondo comienza a surgir la preocupación de cada uno de nosotros, el poder hacer frente, y no solo hacer frente, sino vencer a la realidad del pecado. Y más cuando experimentamos a manera personal nuestras carencias, nuestras limitaciones humanas, nuestros defectos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros de repente hacemos algún tipo de propósito o alguna especie de compromiso o ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño para cambiar ciertos rasgos o ciertos aspectos de nuestra vida? Pero lo curioso es que conforme pasan los días nos damos la cuenta que no es tan fácil, ¿verdad? Muchos a lo mejor batallamos día con nuestro carácter, con nuestra manera de ser, y hacemos todo el esfuerzo para ya no enojarnos, y cuando menos acordamos ya estamos echando rabias, ¿verdad? Perdón, o ya estamos demasiado molestos, o nuestro comportamiento, nuestras actitudes, pues ciertamente lastiman y dañan a los hermanos. Sin embargo, hermanos, aquí estamos perdiendo de vista una cosa, y es precisamente que la lucha del pecado, nosotros la queremos emprender desde cero, cuando en el fondo la lucha del pecado ya se llevó a cabo. Y en este sentido, el pecado ya ha sido vencido por la gracia de Dios.
¿Qué implica esto, hermanos? Que el problema es de que nosotros no somos conscientes de que la gracia del pecado, de la gracia, ya ha vencido al pecado, y por consiguiente no se trata de hacer frente a estas realidades, sino dejar que la gracia de Dios actúe en nuestra propia vida. Dejar que la gracia de Dios verdaderamente entre en nuestro interior y nos ayude a hacer frente a esta realidad. ¿A qué me refiero específicamente? Bueno, cuando hablamos a lo mejor de las cuestiones del carácter o cuestiones del comportamiento humano, pues es verdad, queremos nosotros o pensamos solamente en un autocontrol, en un autodominio, pero perdemos de vista que necesitamos constantemente la gracia para que esas realidades de nuestra vida se transformen. En pocas palabras, hermanos, queremos cambiar nuestro comportamiento, nuestras actitudes, sin venir a misa, sin hacer oración, sin acercarnos a Dios, sin buscar vivir las obras de piedad, sin leer la misma palabra de Dios. ¿Sí me explico? No se trata solamente de decir yo quiero cambiar, sino dejar que en mi interior entre la gracia de Dios, y esa gracia de Dios me ayuda verdaderamente a ir transformando las acciones, los comportamientos de mi vida, y que verdaderamente comience a manifestarse la presencia de Dios en mis obras, en mi comportamiento. Vemos por qué Jesús tenía este fuerte enfrentamiento con los judíos, porque en el fondo ellos no querían reconocer que las obras de Él hacía verdaderamente eran expresión de Dios. Por ello, hermanos, pues pidamos a Él que sea quien nos ayude a que verdaderamente nuestro actuar, nuestro comportamiento sea una expresión del poder de Dios. No es verdad, hermanos, tenemos que reconocer, como decía San Pablo, que llevamos un tesoro en vasijas de barro, pero no perdamos de vista, aunque ese recipiente sea bastante frágil, el tesoro está ahí, ¿verdad? Por ello, hermanos, seamos conscientes, es verdad, somos débiles, pero para quien se deja ayudar la gracia de Dios, no es mayor problema el poder expresar las obras de Dios en su propia vida. Y no hay una obra que exprese más el poder de Dios que el vencer el pecado.